¿Se puede hablar de política en la actualidad? Nosotros creemos que sí. Hoy nos encontramos 45 minutos para activar y preguntarnos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de instituciones educativas y comunidad? ¿Qué estrategias de vinculación pueden proponer las instituciones educativas? ¿Qué impacto tiene el trabajo desde y para el territorio? En un nuevo episodio de Activa 45, reflexionamos sobre el rol de las instituciones educativas en la vida social de las personas. Bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de la segunda temporada de Activa 45 Minutos. Mi nombre es Yara y en esta oportunidad vamos a estar hablando de instituciones educativas y comunidad. Vamos a estar hablando con Claudio Carucci, abogado, docente y actual candidato a concejal por Fuerza Patria, Diego Fonseca, director general de la Casa Salesiana La Piedad, y Paula Panero, estudiante de Psicología en la Universidad Salesiana y además integrante de Activa Educación. En primer lugar, les quiero preguntar o los voy a invitar a que se presenten para quienes no los conocen o recién los están viendo, cómo ustedes se vinculan en lo que es la articulación de instituciones educativas y la comunidad. Puede empezar cualquiera. Bueno, como vos dijiste, Yari, mi nombre es Paula, tengo 24 años, soy estudiante en Unisal de Psicología. Mi vínculo, ¿no?, con la educación y las comunidades tiene que ver con formar parte, bueno, en principio también de Activa, pero hace ya unos 4 años que formo parte del CIACUS, que es un centro integral de atención a la comunidad de la Universidad Salesiana. Ahí lo que hacemos es tener profesionales y estudiantes de psicología y de derecho, y ofrecemos una orientación psicológica o jurídica en el barrio Costa Blanca de acá de Bahía Blanca, y bueno, y hacemos algunos eventos, ¿no?, como para generar el encuentro comunitario también. Bien, mi vínculo con las comunidades comenzó más fuertemente allá por el 2011, cuando asumo como secretario general de Cultura y Extensión Universitaria en la Universidad Nacional del Sur, gestión que perduró hasta febrero del 2019. Ahí, bueno, pusimos en marcha más de 20 proyectos de extensión propios institucionales, digamos, más allá de las convocatorias que había en la universidad. Tuvimos un voluntariado universitario muy fuerte, de más de 300 estudiantes por año. Llegamos a tener 20 espacios comunitarios en casi todo Bahía Blanca, y eso nos permitió coordinar la región bonaerense, es decir, de las universidades públicas que conforman la región bonaerense en la provincia de Buenos Aires, y luego coordinar un año la Red Nacional de Extensión Universitaria, es decir, es una red que convoca a todos los referentes que trabajan instituciones universitarias con comunidades en todo el país. Después eso mismo fui convocado en junio del 2019 a hacerme cargo de extensión en la Universidad Nacional de Río Negro, otra experiencia distinta, porque el territorio es muy distinto, pero también había fuerte vínculo con las comunidades. Y en el 2023 estuve a cargo de la Universidad Salesiana, si bien una universidad privada, lo que nosotros decimos una universidad privada con corazón público, la más pública de las privadas, porque tiene una fuerte connotación social, de trabajo comunitario. Bueno, Paula recién hacía referencia al CIACUS, pero digamos, toda la formación académica tiene que ver con una mirada desde lo social. Así que ese es el vínculo que fuimos construyendo a lo largo de estos años. Diego. Bueno, en mi caso, La Piedad es una institución que tiene más de 130 años en la ciudad. Nació como una institución de puertas abiertas, muy vinculada a la realidad ferroviaria, de los obreros, de los hijos de los obreros. Y bueno, durante 130 años La Piedad no se puede pensar sin el entorno comunitario, ¿no? La Piedad está integrada por el Instituto Técnico La Piedad, el Centro de Formación Profesional 406, una academia de inglés Juan 23, la parroquia, que tiene 8 espacios comunitarios en distintos sectores del sur de la ciudad. Así que quizás algunos piensan La Piedad como un colegio, pero en realidad es una casa salesiana, como nos gusta llamarla, con un fuerte vínculo con la comunidad, ¿no?
Y a la comunidad llegamos no solamente a través de la educación formal, sino también de múltiples convenios que tenemos con distintos sectores del entorno socioproductivo, ¿no? Cámaras empresariales, sindicatos, empresas, el Estado obviamente en sus distintos niveles, que nos ayudan a cumplir esta misión, digamos, de vinculación con el entorno. Bueno, y en esto que estaban comentando, me gustaría preguntarles qué rol consideran a través por ahí de su experiencia que cumplen las instituciones educativas en la vida social de una persona. Tiene que ver, digamos, en la formación integral de la persona. Nosotros, sobre todo en el ámbito universitario, que un poco relataba recién, que es mi recorrido, nosotros decimos que las instituciones universitarias deben dejar de ser o no tener solo una mirada desde lo técnico, ser, entre comillas, fábrica de profesionales, sino que formar profesionales comprometidos socialmente, con una mirada solidaria, con una formación integral, y este vínculo instituciones universitarias, comunidad, en este caso en las universidades a través de la extensión universitaria, que no es otra cosa que ese trabajo mancomunado institución-comunidad, me parece que es fundamental para formar profesionales comprometidos con una visión integral. Nosotros siempre decimos que tiene una visión transformadora y humanizante, es decir, aquellos que pasan por las experiencias sociales, por los proyectos de voluntariado, de extensión, no van a ser los mismos profesionales. Tienen contacto directo, evidencia, observan la realidad, pero también la viven. Entonces no va a ser el mismo médico, la misma psicólogo, el mismo abogado. Es decir, ese compromiso social se evidencia en esa aula a la intemperie que forma el trabajo comunitario. Me parece que es fundamental para ese compromiso social que requiere un profesional integral. Bueno, en el caso de La Piedad, cualquier casa salesiana, bueno, hablo de La Piedad puntualmente, es difícil pensar a una casa salesiana solamente como una formadora de un oficio o de un saber técnico. La formación integral, como bien dice Claudio, está presente todo el tiempo, y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando muchas veces nos llaman las empresas buscando egresados, buscan egresados de La Piedad, no solamente por el perfil técnico, sino fundamentalmente por esta formación integral, por este compromiso con la comunidad. Hay una frase de Don Bosco que creo que sintetiza muy bien esto de la importancia de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no? Que va mucho más allá. Si uno mira, digamos, la pedagogía salesiana, la pedagogía de Don Bosco no se preocupaba solamente por tratar de que los chicos que estaban con él aprendieran un oficio, sino también se preocupaba para que ese oficio lo ejerciera en un ambiente digno, saludable, en un entorno de igual a igual con el empresario, donde pudiera asumir no solamente el aprendizaje de un saber técnico, sino también un posicionamiento frente a la vida, ¿no? Un compromiso frente a la comunidad. Sin eso es difícil entender el hecho educativo. Sí, yo digo, lo pensaba un poco más también, digo, si bien el territorio para mí lo que nos da es como sostener algo del pensamiento crítico que tenemos como estudiantes, como profesionales, me parece que actualmente hay como un posicionamiento de las instituciones que a veces está como, antes las instituciones como que siento que regulaban un poco más la vida de la población, y ahora como que eso tiende como a tensionarse, y me parece que nosotros como estudiantes, como profesionales que vamos al territorio y también trabajamos en equipo, me parece que lo que arregla un poco la vida social tiene que ver con el pensamiento crítico, como el pensamiento emancipador, ¿no? Como tener una mirada mucho más amplia de las problemáticas sociales que hay. Y dejar por ahí, en esto que decía Pau, que la institución sea esa torre de marfil que se habla, que era inaccesible para muchos y muchas, y
y se abra y garantice, digamos, en un libro de Eduardo Rinesi, ex rector de la Universidad General de Sarmiento, hablaba del derecho a la universidad, pero es aplicable a cualquier institución. Garantizar el derecho a la universidad, que no es solo el garantizar que aquel que pueda acceder, que lamentablemente todavía son la minoría, pueda acceder, transitar sus aulas y recibirse en un tiempo razonable, sino también que el saber que se produce en la universidad y que se co-construye muchas veces con actores sociales, y lo que se investiga en la universidad llegue al sujeto colectivo. Es decir, el derecho a la universidad no solo como un derecho individual, sino colectivo, que es de todo el pueblo que sostiene las instituciones educativas. Entonces me parece que esa otra concepción de las instituciones que ha avanzado en el último tiempo, me parece que apunta a lo que vos recién decías. Me parece. Sí, como una universidad más democratizada, ¿no? Tal cual. Que nosotros estemos formados, ¿no? Como para brindar un servicio también a la comunidad y devolver algo de lo que nos ha dado, ¿no? Tal cual. Sí, una institución que no termina entre las cuatro paredes, sino que también se extiende hacia el territorio, particularmente, bueno, las instituciones a las que ustedes pertenecen, que están emplazados en un territorio también con muchas vulnerabilidades y que a la vez está muy arraigada a su territorio. ¿Qué estrategias puede plantear una institución educativa para fomentar la inclusión y la participación de la comunidad? En esto que decíamos, ¿no? Bueno, sí, la institución no está en una torre, se acerca a los ciudadanos y a las ciudadanas para poder brindar por ahí un mayor acceso a la educación o garantizar oportunidades, poner en práctica los conocimientos que se aprenden y ponerlos al servicio de la comunidad. ¿Qué estrategias utilizamos? Porque por ahí a veces puede llegar a ser compleja esa articulación en la vida universitaria. Bueno, en el caso de La Piedad son varias las estrategias. Nosotros desde siempre y sobre todo en los últimos años tratamos de generar convenios, como decía, con distintos sectores. Por ejemplo, tenemos un convenio con TGS y con otras empresas donde tratamos de generar cursos cortos en los barrios, ¿no? En las villas y asentamientos. Tratamos de acercarnos a la gente en su realidad, en su contexto de vulnerabilidad, tratando de brindar cursos cortos con aplicación inmediata, cursos de 2 o 3 meses de electricidad básica, soldadura básica, carpintería, etcétera. Pero a su vez, además de eso, que también tratamos de darle un contexto lo más digno posible, no sé, un acto de fin de curso, una entrega de un certificado en un teatro, donde vienen las familias. Además de eso, tratamos que también conozcan toda la oferta que tenemos para que puedan venir a hacer cursos anuales a La Piedad, para que sus hijos puedan venir al instituto técnico. Parece mentira, pero a veces una cosa que decimos nosotros que para algunas familias de Bahía Blanca, La Piedad, que está en Bahía Blanca, parece a veces Harvard, ¿no? Una universidad lejana, compleja de acceder, y parece mentira, estamos en la misma ciudad. Entonces, bueno, generamos a veces estas estrategias de no esperar que la gente venga a La Piedad a aprender un oficio, sino ir nosotros y hacer todo un despliegue a través de todas estas alianzas y estrategias que hacemos con distintos sectores, digamos, con esta actitud, digamos, de ser una casa salesiana en salida, ¿no? Yo lo pensaba como un poco al revés, ¿no? Nosotros en Unisal como que el trabajo, si bien el SIACUS tiene que ver con un proyecto de extensión, es como que las prácticas universitarias están como atravesadas por el territorio. Me parece que esa es como una de las estrategias que funciona. Lo pensaba como esto, que en la currícula académica se puedan como estipular las prácticas, ¿no? desde el territorio. Me parece que puede ir. En la misma línea que planteaban Diego y Paula, digamos, parece que la construcción de la política o de la participación con los actores sociales, sean institucionales, organizaciones sociales, es fundamental para generar estos espacios. La formación integral, digamos, el ejemplo que daba
Pauli recién del CIACUS, es claramente un ejemplo de formación integral, donde el trabajo comunitario atraviesa a las otras funciones sustantivas de la institución, es decir, a la docencia, porque se aprende en el territorio, y a la investigación, porque muchas veces los objetos de investigación surgen de intervenciones en el territorio, es decir, nos interpelan sobre qué investigamos, para qué investigamos, quiénes marcan esa agenda. El trabajo interdisciplinario, el trabajo en territorio, la realidad es indisciplinada, con lo cual es necesario el trabajo interdisciplinario para dar soluciones concretas a los problemas de las comunidades. Me parece que, y después necesariamente, digamos, complemento con una cuestión casi obvia, pero se necesita recursos y se necesita reconocimiento institucional para los docentes, para los estudiantes, es decir, aquellos que realizan actividades comunitarias, que realizan actividades en territorio, reconocerles la formación, las horas de trabajo en territorio. Digamos, hace un tiempo ya se aprobó en Nación, en políticas universitarias, el suplemento al título, es decir, que la posibilidad de que cuando vos egreses, además del certificado analítico donde da cuenta de tu recorrido académico, el suplemento al título da cuenta de tu recorrido en actividades extracurriculares. Me parece que empezar a reconocer eso, lo mismo que el reconocimiento, que aún falta mucho, a los docentes que hacen trabajo comunitario en los concursos. Es fundamental para que más docentes se comprometan. Sí, lo pienso también, digo, en las distintas prácticas que hemos tenido nosotros como estudiantes, que haya como también un ida y vuelta, ¿no? Nosotros íbamos como a las distintas organizaciones o instituciones, ¿no? Y después llevábamos eso como al aula y a pensar entre todos, ¿no? Cómo se trabaja, qué vemos en las instituciones a diario y qué pensamos, bueno, como para repensar nosotros a la hora de intervenir como profesionales en un futuro, ¿no? Me parece que tiene que estar esa articulación teoría-práctica. Y sí, para que sea también un proceso circular donde se esté constantemente evaluando y pensando cuáles son las implicancias y los resultados de nuestra intervención, o bueno, de su intervención en lo territorial, y pensar que esto no es voy puntualmente, hago una visita, actúo, veo y esto ya está, sino que tiene que ponerse siempre en discusión y reflexionando para ver cuáles son las mejores posibilidades, oportunidades, herramientas que podemos brindar y acercar para construir. Y ustedes que vienen todos de instituciones salesianas, ¿no? ¿Qué es lo que por ahí debería implementarse en instituciones que no lo son? Porque digo, teniendo quizás la pedagogía de Don Bosco y teniendo como este punto de partida, quizás hay algunas cosas que están mucho más internalizadas en lo que es la estructura salesiana, que quizás en otros espacios como que cuesta más por ahí hacer ese cambio de enfoque. ¿Qué aprendizajes creen que serían óptimos para otras instituciones educativas que no son quizás salesianas, pero quizás pueden involucrarse en el trabajo territorial y en acercarse con las comunidades? Me parece que hoy un poco lo marcaba Paula, este trabajo en el barrio y con el barrio es fundamental. La mirada integral, no disociar lo académico con lo social. ¿Sí? La construcción de conocimiento es cuando hay diálogo entre los saberes académicos y los saberes populares. Y me parece que el acompañamiento personal, es decir, la mirada de las trayectorias educativas de cada estudiante, de cada docente que trabaja en territorio es fundamental y claramente puede ser trasladable estas tres cuestiones a cualquier institución. Sí, nosotros trabajamos mucho en la articulación. Yo creo que es importante que no perder de vista que el sistema educativo es único y que formamos parte lo público y lo público de gestión privada y lo privado.
Creo que todas las instituciones tienen su riqueza, de hecho articulamos mucho, nosotros tenemos convenios, no sé, a nivel de universidades, también obviamente con UNISAL, pero con la UTN, con la UNS. El año pasado, por ejemplo, hicimos un convenio durante 2 años con la UTN, nos ayudaron a medir la huella de carbono de la institución y a generar acciones para mitigar esa huella de carbono. Eso solo no lo hubiésemos podido hacer. Con la UNS también tenemos acuerdos de desarrollo de capacitación en energías renovables. La verdad que la articulación entre instituciones es importante, cada una tiene su aporte, genera, digamos, su riqueza a la otra institución. Creo que hay que seguir potenciando y articulando todo eso que es tan valioso para todos, ¿no? Sí, potenciar y aprovechar quizás lo que tiene uno y puede aportar, y entender que es un entramado social el que toma acción quizás para poder pensar en una formación que no sea solamente académica, sino también popular, desde y para el barrio. ¿Cómo, bueno, quizás Pau, por ahí vas a, no es que lo hayas dicho, pero para profundizar un poco, ¿cómo te impacta o cómo te ha transformado el poder tener tu formación también en el barrio, en las comunidades, en Costa Blanca? ¿Qué es lo que te aportó, que vos decís, bueno, claro, esto es un enfoque que yo dentro del aula me lo pierdo? Yo creo que bueno, que nosotros también desde Activá tenemos como esta experiencia, ¿no? Me parece que lo que hace el trabajo con distintas comunidades, distintas organizaciones, tiene que ver con poder tener una mirada más amplia y entender que quien viene quizá con una problemática o con algún conflicto, me parece que tiene que ver no solo con esa persona individual, sino también como con un contexto mucho más amplio, ¿no? Y que las dificultades no son solo individuales, sino como multicausales, ¿no? Son sociales, bueno, hay algo de la personalidad, hay algo de la familia, me parece que tener esa mirada más amplia es re necesaria como profesionales. Y también esto, ¿no? Como articular, bueno, con qué organización podría acompañar a esta persona, lo pienso desde la psicología, ¿no? Bueno, ¿qué organización está cerca de su casa? ¿Cómo puede acompañar la institución educativa si es que forma parte de una? Bueno, ¿cómo pueden acompañar otros profesionales? Me parece que trabajar en red, trabajar en equipo y entender que los problemas son como, a veces como esto, que tienen muchas variantes. Si lo podemos por ahí sintetizar de alguna forma, pero ¿qué aprendizajes o qué experiencias se han llevado de los espacios, tanto aquellos en los que han transitado como los lugares que ocupan hoy, como personas a cargo de esta articulación educación-comunidad? No, experiencias, yo me quedé también enganchado con lo que había dicho Paula recién, lo que dijo. Creo que en lo comunitario se aprende mucho, ¿no? El transitar por lo comunitario es un espacio de mucha riqueza del aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, en La Piedad, los cursos de formación profesional, la escuela técnica, los chicos de 7º año en la escuela técnica, hacen prácticas profesionalizantes. Y la verdad que se aprende mucho en los contextos productivos, en los contextos sociales y en los contextos comunitarios. Nosotros tenemos una experiencia que se llaman de aprendizaje-servicio, que los chicos de 5º, 6º año, los de 5º año van a villas y asentamientos de la ciudad a hacer su experiencia, y generalmente cuando uno escucha en los plenarios lo que van contando los alumnos, las alumnas y los docentes, es mucho más lo que uno se trae de lo comunitario que lo que deja, ¿no? Porque en la comunidad, digamos, se palpa la vida, la estrategia de supervivencia. Hay una frase del Papa Francisco muy importante, que es qué distinto sería el mundo si lo miráramos desde la periferia. Entonces, estas experiencias de aprendizaje de servicio ayudan a los alumnos, a los docentes, a la misma institución a ver la realidad desde otro lugar, ¿no?
Anécdotas muchísimas, podemos contar. Por ejemplo, el año pasado, el anterior, hicimos una experiencia de servicio en Bahía Blanca, hacía mucho frío. Los chicos estaban con frío, cuando llegaron comentaban entre ellos el frío que habían pasado, que estaban pasando, y una familia donde estábamos trabajando, un ranchito de ese sector, le dijeron, bueno, ustedes pasan frío, entonces le señaló del otro lado, a 20 metros, había una familia viviendo bajo 2 chapas. Entonces le dijeron, ustedes durmieron calentitos, ellos pasaron toda la noche bajo esas chapas que estaban tratando de hacerse un lugar en el mundo. Digamos, ese impacto, esa significatividad para cada uno de esos adolescentes y docentes, ¿no?, que estuvieron ahí, bueno, lleva también a que el día de mañana ojalá se posicionen desde un lugar distinto frente a lo comunitario, o entrar a un ranchito y ver cómo se calientan, cómo se calefaccionan con la nada misma. Todo eso hace el aprendizaje, ¿no? Aprendizaje que no se logra en un libro, que no se logra en una situación de clase áulica, pero tiene mucho valor. Y creo que lo comunitario es una gran fuente de aprendizaje para nuestros alumnos y para nosotros mismos. Sí, digamos, la parte lo marca de por vida, digamos, no, esas experiencias, digamos, cuando sean trabajadores, trabajadoras, profesionales, lo que fuera, digamos, eso los va a marcar con otra sensibilidad para con la comunidad. Y después un poco volviendo a lo que vos planteabas recién, digamos, el proceso educativo, la educación, digamos, son procesos colectivos. Digamos, acá no hay, y en lo comunitario se observa, no hay, recién lo decía Diego, no hay alguien que enseña y alguien que aprende. Todos enseñan y todos aprenden. Nos pasa en las aulas, pasa mucho más en el territorio. Y nosotros entre docentes y estudiantes, sino también entre comunidades y comunidades educativas, si se quiere. Esto de que decíamos, el diálogo que se tiene que dar entre saberes académicos y saberes populares, siempre y cuando, digamos, me parece que hay dos cuestiones fundamentales para que se construya realmente ese proceso transformador, humanizante, de co-construcción de conocimiento nuevo, que es el diálogo y la escucha. No con una mirada asistencialista, meramente iluminista, si nosotros somos los que sabemos y vamos a solucionar el problema de la comunidad, sino dialogando, escuchando, y va a generar ese proceso colectivo que me parece que es el proceso de educación válido. Me encantó eso, porque también es eso, es importante el diálogo, pero también esa escucha activa para poder entender que uno no es que viene con la solución al problema, porque quizás ni siquiera conoce cuáles son los problemas, cuáles son estas problemáticas multicausales de las que hablaba Pauli, que de repente te las enterás una vez que te acercás. Y también vinculado con esto, ¿no? De todos enseñamos y todos aprendemos, y uno aprende también de lo que enseña la comunidad o la sociedad en la que uno se inserta. Bueno, Bahía es una ciudad que tiene una amplia oferta de formación para todas las edades y en todos los niveles. Yo les pregunto, ¿qué dirían que es lo más urgente, tanto para trabajar o bien como para mejorar, para lograr que las oportunidades educativas lleguen a todas y todos los bahienses? ¿Qué es por ahí lo esencial, lo inmediato, con más o menor esfuerzo, ¿no? Porque de repente estamos hablando en un contexto donde no todos pueden acceder a una educación terciaria, universitaria. Claramente, digamos, Bahía Blanca es una ciudad universitaria y una ciudad con una oferta académica muy importante para Bahía Blanca y para la región. Sin perjuicio de ello, también tenemos que reconocer que recién nos mirábamos con Diego, seguramente pensaban lo mismo, existen brechas todavía, existen brechas desde lo territorial, es decir, en los distintos sectores de nuestra ciudad todavía no todos tienen el mismo acceso a formación. Existen diferencias en lo social,
hoy lo marcábamos, a las instituciones de educación superior llega a un mínimo porcentaje, lamentablemente, y existen brechas desde lo digital, es decir, el acceso a la alfabetización digital, incluso hasta poder realizar trámites que tienen que ver con lo digital, tampoco es posible. Me parece que algo a trabajar tiene que ver fundamentalmente con garantizar la accesibilidad y la permanencia, el poder acompañar a las trayectorias educativas para que puedan desarrollarse, me parece que es fundamental. Sí, yo un poco también en la línea de lo que dice Claudio, primero eso, reconocer que nuestro sistema educativo es un sistema educativo valorable. En Bahía Blanca hay una gran oferta, pero también pensar esto que dice Claudio, que lo resalto, pensar, digamos, que la igualdad de oportunidades tiene que ir acompañada de generar condiciones previas de equidad. Por ejemplo, ahora en la provincia está haciendo un jardín de infantes en tierra argentina, que es un sector donde nosotros trabajamos, que celebramos totalmente. Por ejemplo, la población que vive, por tomar un sector de la ciudad, ¿no? La población que vive en tierra argentina, para mandar a sus hijos a la escuela, tiene que hacer muchas peripecias, ¿no? Son muchas cuadras que hay que caminar, con suerte algún transporte público que tomar para llegar a una escuela, porque en el sector no hay escuelas. Hay chicos que, no sé, hacen 80 cuadras más o menos para poder ir a la escuela en el centro. Entonces hay que trabajar eso, generar condiciones para... no alcanza con que las escuelas sean gratuitas, sino también hay que pensar esto. Recién hablaba de la conectividad, de internet, de un montón de cuestiones que uno a veces presupone que están y no están. Entonces también hay que trabajar en esas cuestiones. Yo lo pienso un poco más desde la salud mental, digo, además de estas variantes que ellos traen, quizá a veces a mí me surge pensar que las ofertas educativas están, pero que a veces es difícil desde la individualidad, ¿no? Como acercarse quizá, y lo pienso quizá no en la educación formal, sino como en la educación no formal o en la asistencia a estos espacios de formación que tiene La Piedad, ¿no? Que a veces, bueno, es como difícil con algunos padecimientos poder acceder a la educación o a la profesionalización, ¿no? A la salida laboral. Me parece que a veces, desde lo individual y desde lo social también, porque es un problema social, a veces cuesta con distintas problemáticas, ¿no? Como darse una oportunidad para esto, para avanzar, ¿no? Lo pienso desde ese lado. Totalmente. Y ahora, por ejemplo, estamos en un contexto de campaña electoral, de elecciones, y con esto de que, bueno, de que no hay que pensar solamente la problemática de la accesibilidad en la educación, sino todo el alrededor, las calles, el transporte, qué sé yo, que los pibes y las pibas coman, por ejemplo, tengan una comida todos los días. ¿Dónde creen que tiene que estar el foco de la política en empezar a trabajar para resolver este tipo de problemáticas, tanto a nivel nacional como provincial, digo, en cualquiera de los estratos? ¿Dónde hay que apuntar los cañones? Me parece que, bueno, en el último tiempo, ayer conversábamos hace unos días en una reunión que organizó el municipio de Bahía Blanca, con cooperadoras escolares, docentes, directivos, papás, mamás que forman parte de las cooperadoras, y yo no había participado en anteriores, había un sentimiento de agradecimiento porque por primera vez se había tomado la decisión de el 100% del fondo educativo destinarlo a obras de infraestructura. Me parece que eso es fundamental. Y también surgía en esa reunión la necesidad de de mejorar algunas calles, hoy lo manifestaba Diego, pero también ponían en valor que la pavimentación de determinadas calles también se había resuelto muchas veces haciendo partícipes a las comunidades educativas. Me parece que esa manera de construir políticas públicas es
es sumamente válida porque hace parte de la comunidad de cómo resolver sus propios problemas. Es decir, el Estado municipal se hace cargo de la resolución, pero lo hace co-construyendo con los vecinos y vecinas. Y después me parece que es necesario poner en agenda estos temas. Recién, digamos, en alguna de las cuestiones que planteábamos, el reconocer a Bahía Blanca como ciudad universitaria me parece que es fundamental para que haya un programa que acompañe el acceso a la educación superior, la permanencia, no solamente con recursos, sino también con políticas del Estado concretas. Tranquila, digamos, también del trabajar lo que decíamos recién de alfabetización digital comunitaria, de nodos tecnológicos en distintos puntos de nuestra ciudad para garantizar ese acceso a la tecnología, me parece que es fundamental. Y me atrevo a decir que la formación también, que se ha avanzado mucho, bueno, sabe mucho más Diego que yo de esto, en oficios, en cuestiones tecnológicas que también ha trabajado el municipio, el poder desarrollar distintos nodos en distintos barrios de nuestra ciudad va a ser posible que muchos más accedan. Me parece que esas son algunas de las cuestiones que se puede trabajar. Sí, justamente hay que, digamos, la agenda política tiene que estar en garantizar el acceso a derechos, claro. ¿No? No sé, cuando hablamos del tema educativo, yo estaba pensando en la política de, por ejemplo, el plan Conectar Igualdad. Tiene que ser política de Estado, no puede ser un gobierno que hoy está en la política y mañana deja de estar. Tiene que haber, digamos, un compromiso social fuerte, sociopolítico fuerte, para que ciertas cosas no decaigan. No se puede ir atrás en algunas políticas, como por ejemplo esta, ya que la estamos tomando de ejemplo. Bueno, el FINES, que también sigue existiendo, digamos, pero en algún momento es el programa de finalización de escuela de la educación secundaria para adultos, para aquellos que habían transitado por la educación en nivel medio y no lo habían podido culminar. En algún momento había financiamiento de nación para que estudiantes universitarios acompañaran a esas trayectorias educativas. Es decir, nosotros, me acuerdo, allá por 2011, 2012, había un estudiante o dos por cada uno de los cursos del programa FINES, con lo cual había una política como el Conectar Igualdad de acompañamiento a las trayectorias educativas, y funcionó muy bien, porque pensemos que eran personas que habían transitado el nivel medio, que por X motivo no lo habían podido culminar y que necesitaban ese acompañamiento para volver al estudio, para no abandonar en el camino. Y claramente, cuando digo acompañamiento, hubo recursos en ese momento del Estado Nacional en acompañar, lo mismo que Conectar Igualdad. Es decir, hoy volvemos a lo mismo que decíamos de las instituciones educativas. Se necesitan recursos, reconocimiento de esas tareas, pero también recursos para llevarla adelante. Sí, yo creo que, esta pregunta que vos hacías, como de qué nosotros puntualizamos, yo la verdad que pienso que no es algo como que se resuelva, digamos, desde un solo sector, ni con una respuesta unívoca, digamos. Pienso que todos nos tenemos que sentar, todos los sectores de la sociedad, como a pensar estrategias para esto, sobre todo el Estado, ¿no? Pero para garantizar los derechos básicos, me parece que va un poco por ahí. Sí, es complejo cuando quizás el Estado corresponde que nombre, que defina, que reconozca y que además asigne recursos, y luego cuando quizás ese recurso no está o esas políticas se desarticulan, el peso por ahí recae en las instituciones educativas, en las organizaciones sociales, en los convenios o en los acuerdos con los privados. ¿Cómo han vivido por ahí esto? Sin puntualizar, qué sé yo, a lo largo de los últimos años o en toda la trayectoria, ¿cómo ha intercedido o cómo ha modificado la presencia o el retire del Estado en la articulación de políticas públicas, de convenios, de acompañamiento? Porque
Cuando el Estado se retira, el peso cae aún más fuerte en las organizaciones sociales. ¿Cómo lo han visto eso? Particularmente también en este último tiempo, sobre todo, digo. Bueno, yo puedo contar un poco lo que he visto, mi experiencia en torno a la educación técnica. Yo cuando empecé a trabajar en La Piedad, año 2006, 2007, y antes también, porque trabajé, digamos, en un programa a nivel de todas las escuelas técnicas y centros de formación profesional de los salesianos de la Patagonia, del año 2004. Bueno, ahí la ley de educación del menemismo llegó a vaciar la escuela técnica, ¿no? A homogeneizar toda la educación, a perder la especificidad, a no invertir. Y bueno, ahí un poco comprobamos en esos años, digamos, cómo el Estado se había replegado, se había retirado, y las escuelas técnicas llevando adelante una enseñanza bastante deficitaria por no tener equipamientos, insumos, ni siquiera, no sé, aceite para las máquinas. Después con la Ley Federal de Educación que se generó en el kirchnerismo, y la ley de educación técnica, que la verdad que fue revolucionaria, creo que fue en el año 2007, eso permitió volver a financiar el sistema de educación técnica. Se implementaron algunas políticas como el plan de mejora y demás, que llevó a que la educación técnica pudiera de vuelta ponerse en valor. Cuando el Estado está presente, creo que la educación crece y demás. Cuando el Estado se retira, lo que viene es supervivencia. No hay otra cosa, ¿no? Pasó, bueno, somos contemporáneos, porque yo recordaba, digamos, en las instituciones de educación superior públicas, en las universidades públicas, hubo también un ahogamiento de las instituciones en la época de los 90, y que se reitera hoy con mucha más virulencia en el actual gobierno. El recorte en ciencia y tecnología ronda el 46%. Muchos docentes deciden volver a sus profesiones o buscar otros trabajos porque no les rinde el trabajo como docente. Eso ya nos pasó, digamos, en los 90. Hoy lo volvemos a vivir. En el trabajo comunitario, digamos, en 2021 se consiguió, luego de una lucha de años, un renglón. Digo, cuando hablo de renglón, es una partida específica para la extensión universitaria, para el trabajo comunitario en las universidades públicas. Bueno, cada vez eso se deprecia más. El reconocimiento al trabajo docente, nosotros estamos viendo que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes es cada vez mayor. Digamos, esto va en la línea que planteaba Diego. Hay una indiferencia con el sistema educativo, que además, cuando se destruye todo muy rápido, pero tarda años en reconstruirse. Lo hemos vivido. Hemos vivido la fuga de cerebros, y costó muchísimo que volver a avanzar en ese sentido. Así como las grandes potencias apuestan a la educación, apuestan a la ciencia y tecnología para el desarrollo de sus países, nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Sí, a mí, perdón. Yo me había quedado pensando, actualmente digo, trabajo con jóvenes también, y está como esto como muy en auge, por ejemplo, del recorte del Progresar, ¿no? Si bien ahora, digo, se abre otra convocatoria, me parece que a principio de año como que fue algo como muy marcado y que los jóvenes lo sienten un montón. Eso en aspectos actuales, desde el espacio estudiantil, pero también, digo, desde el espacio docente, desde el espacio de los equipos de orientación también, escolares, ¿no? Como toda la educación formal, me parece que ya viene hace muchos años, ¿no? En esto como de estar quemado, ¿no? Son trabajadores que trabajan un montón de horas, que las complejidades sociales son como muy, muy extremas, muy extensas, y que bueno, y que no son reconocidos en sus salarios. Me parece que ahí está como
como que el Estado no está presente, ¿no? Cuidando la salud mental de los profesionales. Me parece que ahí hay que sentarlos y rever algunas cosas, ¿no? Totalmente. Por hoy se nos acabó el tiempo, pero seguramente seguiremos discutiendo y conversando estas cuestiones que nos atraviesan como jóvenes desde Activá y a toda la comunidad bahiense también en general. Esto fue Activá 45, Instituciones Educativas y Comunidad. Nos encontraremos próximamente. Nos pueden escuchar por YouTube, en Spotify. Nos veremos en el próximo episodio. Esto fue Activá 45, un podcast producido por Activá Juventudes y Militancia. Si quieres enterarte de los próximos episodios, suscríbete y activa la campanita. Encontrá nuestros episodios en Spotify y no te olvides de seguirnos en Instagram y TikTok como @activa.ab.